Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Hace tan solo unos días celebrábamos la exitosa labor de la arqueóloga sevillana Miriam Seco, que ha descubierto un hermoso enterramiento anexo al santuario de Tutmosis III en la gran necrópolis tebana a orillas del Nilo en Luxor. El trabajo meticuloso de esta andaluza produce descubrimientos que hacen avanzar el conocimiento científico del antiguo Egipto y a veces también hallazgos espectaculares como este. El nuevo éxito de esta arqueóloga andaluza en Egipto, tan lejos de su tierra, me lleva a pensar en Tartessos, ese territorio mítico que nadie sabe dónde estuvo con certeza y del que no hay signos fidedignos en el Valle del Guadalquivir, más allá de lo puramente literario. ¿Por qué nadie se acuerda de Tartessos? No hay dinero para investigar aquí, solo en Egipto se pueden dar esos hallazgos espectaculares y no en Andalucía. ¿O es que nos vamos a quedar solo con que Argantonio fue el inventor de la siesta, como mantenía Chano Lobato? Por cierto, hoy vamos a conocer más de la duquesa de Alba, la pintada por Goya, con Carmen Posadas. Nació con 5 kilos de peso. Era tan gorda y tan peluda que la llamaban la madre abadesa y fue una niña de pocas palabras. Desde pequeña, Carmen Posadas se vio obligada a viajar por ser hija de padre diplomático. Paisajes, vivencias, emociones, canalizadas en sus historias para niños y en sus libros para adultos. Le queda un suave acento uruguayo y la mirada tolerante del viajero. Es una escritora disciplinada y sus títulos tocan casi todos los géneros literarios: teatro, cuentos, novelas y ensayos. Es autora de una veintena de libros infantiles, así como de 14 novelas, 2 biografías y varios guiones de cine y televisión. Su último libro es La hija de Cayetana, sobre la inolvidable musa de Goya. En 1998 ganó el Premio Planeta y su obra ha sido traducida a 23 idiomas. Hay una cátedra que lleva su nombre en la Universidad Europea de Madrid y es profesora honoris causa por la Universidad Peruana de Artes Aplicadas. Asegura que la literatura es terapéutica, que se ha ahorrado mucho en psicoanalistas. Reconoce haber sufrido el síndrome de Rebeca y cree que el amor puede ser eterno. Lo que somos, ¿no? Cuando además hay muchísimas razones para estar sanos. Carmen Posadas, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, Jesús. Bueno, debería decir bonjour. ¿Por qué eso es bonjour? No, porque aquí, esa sería la manera de saludarla, o bon après-midi, porque en la corte de la protagonista de tu novela, en ese tiempo se hablaba mucho francés, ¿no? Es verdad, en el siglo XVIII, el siglo de las luces, había una influencia francesa enorme y en la corte se hablaba francés, pero también había un movimiento que intentaba contrarrestar ese afrancesamiento, que era el majismo, y mi duquesa era muy maja. Sí, pero su marido, el duque de Medina Sidonia, consorte duque de Alba, era más francés, era más afrancesado, ¿no? Sí, más curioso, enciclopedista. Es curioso que este matrimonio reunía las dos tendencias existentes en ese momento. Por un lado, los partidarios de la ilustración, de la sofisticación, de la cultura, y luego se produjo un movimiento que era en rechazo a esta cosa tan afrancesada, que es el majismo. Y entonces la duquesa lo que le gustaba era ir a las verbenas, tener amigos toreros, subirse a la escena y hacer representar sainetes. Bueno, muy maja ella. Muy maja. Esta era María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, la decimotercera. Duquesa de Alba. Duquesa de Alba, pintada por Goya. Y por lo que me estabas contando y por lo que cuentas en el libro, tiene mucho parecido con la que hemos conocido hasta hace unos años. Es curioso, yo creo que eso se debe a que tenían circunstancias personales muy similares. Las dos eran hijas únicas, las dos heredaron una cantidad de títulos y un patrimonio inmenso, y eran dueñas de su propio destino, porque no es lo mismo ser hija de un señor poderoso o estar casada con un señor muy rico que ser tú la dueña de esta fortuna. Y eso las convertía en mujeres muy libres en el más extenso y magnífico sentido de la palabra. Bueno, aquí, ¿cuántas cosas se aprenden en esta novela, o yo he aprendido? Espero que también quienes la lean. Por ejemplo, se aprenden muchas, pero entre otras, lo que me llama la atención es esa anécdota, anécdota o hecho, de que al no tener hijos, adoptan una mulata, que es la niña, la protagonista, la que cuenta un poco la historia, una niña negra, que, en fin, es la madre de una cubana y la madre de un empresario artístico, ¿no?
Y eso nos lleva a meterte de rondó y meternos a nosotros en el siglo XVIII y en la corte de Carlos III, en la corte de Carlos IV. Sí, hay que explicarlo un poco. Ella no podía tener hijos y un día le regalaron una esclavita. Hay que ponerse en la circunstancia de aquella época, ¿no? Era bastante habitual regalar una niña esclava como quien regala un juguete, Sí. una muñeca o una... ¿Puedes tomar un poquito Perdón, de agua, sí. Carmen? Perdón. Sí, porque voy a atragantar. Me voy a atorar, como dice el Uruguay. Bueno, entonces le regalaron esta niña, pero la gran diferencia es que ella, que como te digo, no podía tener hijos, le tomó un enorme cariño, la prohijó, la convirtió en su hija y al morir le legó una gran herencia. La convirtió en una mujer muy rica. Sí, tú lo has comentado que era costumbre de regalar esclavos, pues era un poco el último grito, ¿no? Sí. En esa época. Yo creo que de ahí se ha quedado un poco la frase cuando quieres decir que alguien es así como el colmo en la sofisticación. Dice, es tan rico que tiene un negro con librea. Bueno, pues en el siglo XVIII las personas que competían por ser sofisticadas tenían esclavos, cosa que yo ignoraba por completo. Siempre pensé que había esclavos en las colonias, sin embargo, en España en el siglo XVIII había, y en el siglo XVII aún más, porque fíjate que cuando Cervantes habla de Sevilla, lo llama el damero de Europa, porque había un 10% de personas de color en Sevilla. Eso es bastante asombroso. Un 10%. ¿Y dónde están? Nadie me ha conseguido explicar este misterio. Yo te lo pregunto a ti, Jesús. Se lo he preguntado a todos los historiadores. He venido especialmente a Sevilla para hablar con muchas personas. Y no han dejado ningún rastro biológico, porque en Andalucía hay descendientes de los colonos alemanes que trajo Carlos III en esa misma época. Hay descendientes de japoneses, ¿verdad? Porque viene una colonia de japoneses. En Corea y hay muchos apellidos Japón. Por ejemplo, ¿no? O incluso, por supuesto, descendientes de los árabes o de raza gitana, pero ¿dónde ha ido a parar toda esta cantidad de personas de color que vivían en...? A mí eso es una de las cosas, porque tú hablas de que un 10% eran de color, eran negros. Sí. Incluso la Hermandad de los Negritos, que también aparece aquí, pero ¿dónde están ahora? El único rastro que yo he encontrado ha sido en Gibraleón. Hay en los alrededores, sí hay personas con muchos que tienen este tipo de rasgos, pero es el único vestigio que he podido encontrar. Bueno, estoy viendo así de frente, como también los telespectadores, la foto de Godoy, que también aparece porque estamos, ya digo, en la corte de Carlos IV, Godoy, príncipe de la paz, que bueno, ya se sabe el affair con la reina, pero la relación con la duquesa de Alba, ¿cómo fue? Bueno, ellos tuvieron ahí un idilio y quiero explicar que este cuadro de Goya, en el que se ve a Godoy que está bastante gordo y feo, él era guapísimo, de joven, era de chocar. Y además se convierte en la persona más poderosa de España con apenas 28 años, ¿no? Y entonces, bueno, él era lógico que acabara de alguna manera teniendo un pequeño romance con la duquesa de Alba. Y en aquella hay que decir también que el siglo XVIII es un siglo muy libre para las mujeres. Las mujeres del siglo XVIII, estamos hablando de una cierta élite, por supuesto, no la clase trabajadora, pero sí la clase alta, era más libre de lo que serían las mujeres de su misma clase en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. No solamente tenían una gran cultura, eran mujeres en Francia, bueno, jugaron un papel preponderante antes de la Revolución y durante la Revolución, pero también eran muy libres sexualmente. Los matrimonios eran concertados, la gente se ponía de acuerdo para tener hijos, uno o dos, y a partir de ahí, anchas Castilla, cada uno hacía lo que quería. Sí, pero en la novela no, bueno, flirtea mucho la duquesa, pero tampoco es que sea una devoradora de hombres. Bueno, tuvo ahí también tuvo un flirt muy señalado con un hermanastro suyo, que se llamaba Pignatelli. Este era como el guapo de la corte, estaban todas enamoradas de Pignatelli. Y otra de las que estaba enamorada de Pignatelli era la reina, nada menos. Y en el libro se cuenta pues todas las jugarretas que se hacían María Luisa de Parma y la duquesa de Alba por Pignatelli, ¿no? Se lo estaban disputando y eso es muy divertido. Porque había una rivalidad tremenda entre las dos, entre María Luisa de Parma y la duquesa de Alba. Menuda fiera las dos. Y hay que decir que esta rivalidad llegó a traer mucha cola, porque la duquesa de Alba muere con 40 años y en circunstancias un poco misteriosas.
se enferma un lunes y se muere un viernes, y entonces durante muchísimo tiempo hubo rumores de quién había matado a la duquesa de Alba. Había sido Godoy, quizá, habían sido los venenos que utilizaba Goya en sus pinturas, porque los óleos, sobre todo el blanco de Abayalde, era muy venenoso, o había sido la parmesana, que se llamaba María Luisa de Parma, sí, que manejaba, por lo visto, muy bien los venenos. Y esto se solucionó en 1945, cuando el abuelo del actual duque mandó a hacer un examen post-mortem, pero no te lo voy a contar porque es parte de la novela. Eso que lo descubran. Sí. Bueno, Goya es el que hizo el famoso cuadro, o los dos cuadros, aquí estamos viendo también la familia de Carlos IV, pero Goya, que siempre nos lo pintan como que él es enamoradizo, pero aquí aparece ya un poco más viejo, no tan como nos lo ponen en las películas, ¿verdad? Bueno, sí, había una diferencia considerable de edad entre la duquesa y Goya, pero tenían una gran amistad. De hecho, cuando se queda viuda, cuando la duquesa, su marido muere, ella se viene a Sevilla y después se va a un palacio que tenían los Medina Sidonia en el Coto de Doñana. Imagínate qué maravilla, un palacio ahí en el Coto de Doñana. Y Goya la acompaña y hay muchísimos dibujos, muy íntimos, por cierto, en los que aparece, por ejemplo, la duquesa durmiendo la siesta mientras una criada retira un orinal, que es una escena bastante privada, pues, o después la duquesa recién levantada de la cama con los pelos así un poco despeinados. Y Goya dejó como muchas claves para que todos pensáramos que ahí había habido una relación, ¿no? Que él había triunfado, pero no. No sabemos, también lo cuenta en la novela. Pero, está contando la novela, pero a eso siempre, y además las películas que se han hecho, como que él es el seductor, y no es así, o no fue tan así. Y él nunca la llegó a ver desnuda. No lo sabemos, Jesús, no lo vamos a contar. No lo sabemos. Bueno. También se resuelve en la novela. Porque te quiero aclarar que esta novela, todos los hechos históricos, yo quería ser muy fiel a la realidad. Cuando uno pone novela en la tapa de un libro, es libre de hacer lo que quiera. Y hay ejemplos muy notables. No sé, por ejemplo, cuando Alejandro Dumas escribe Los Tres Mosqueteros, él reinventa el personaje de Richelieu. Nosotros creemos que Richelieu era un tipo civilino, malvado, incluso instigando al asesinato y cosas por el estilo. Es lo que ha quedado para la historia. Richelieu no era así, pero como Dumas había escrito esta novela y cuando uno pone novela en la tapa de un libro es Dios y puede hacer lo que quiera. Sin embargo, yo como lectora de novela histórica siempre me pregunto qué es verdad y que es cosecha del autor. Y como no me gusta que me cuenten cuentos chinos, yo tampoco los cuento. Así que todo lo que se dice ahí de los personajes históricos es lo que hoy día se sabe ocurrió. Sí. Bueno, vamos a recordar que, como estamos además en directo, esta novela, La hija de Cayetana, la hija mulatita de Cayetana, que esta foto es muy bonita, la foto de la portada. Sí, es una niña monísima. Encantadora. Se presenta esta tarde a las 8, ¿no? En la Fundación Cajasol, en la sala Antonio Machado. Allí va a presentar Carmen Posadas la novela esta misma tarde. Bueno, el tema de la esclavitud también se toca en lo que era el siglo de las luces, pero vaya, cuando dice, primero cuando llegaban los esclavos, les abrían la boca para ver si estaban sanos y luego, si eran mujeres, les metían sus mugrientos dedos donde bien puedes imaginarte buscando rastros de sífilis y otras enfermedades, pero gozando cada minuto de aquella exploración. Y tampoco te habrán contado, como la mayoría de las mujeres llegaban preñadas a tierra porque a todas las violaban una y otra vez durante el viaje. Sí. Vaya el siglo de las luces. Bueno, hay que decir que la esclavitud es el mayor genocidio que ha conocido la historia. No es ni comparable ni con las purgas de Stalin ni con las de Mao Zedong. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XIX, millones y millones de personas fueron arrancadas de su lugar de origen. Muchos de ellos morían antes de embarcar, porque los negreros lo que hacían era instigar rencillas entre las tribus para que los entregaran y los pudieran embarcar, así que muchos morían antes. Otros morían en la travesía, pues que viajaban en unas condiciones infrahumanas, literalmente como sardinas en lata, porque eran uno al lado de otros encadenados para que no pudieran moverse.
Y los que llegaban a América tenían una esperanza de vida de 30 años. O sea, que imagínate lo que ha sido eso. Es una historia de la que bueno, conocemos las historias de las plantaciones, novelas, yo qué sé, como Lo que el viento se llevó, o la serie Raíces, pero sin embargo no se sabe que también en España había esclavos. Entonces yo me he tenido mucha dificultad en encontrar documentación sobre este fenómeno. Pero aquí queda muy claro cómo venían, cómo vivían y cómo los trataban, ¿no? Por cierto, ¿qué te llevó, Carmen, a fijarte en este personaje? Que, en fin, que el hecho, la anécdota de la que parte es la niña, pero hay aquí abundante documentación, información y la historia. ¿Qué te llevó? ¿El personaje de la duquesa, el cuadro, la leyenda de ella? Es una historia muy curiosa porque yo había visto multitud de veces un cuadrito, así de pequeño, no nada más grande, en el que puede verse a el ama de la duquesa de Alba con dos niños que le están tomando el pelo, le tiran de la falda. Uno es un niño rubio y la otra es la niñita Mariluz. Sí. Pero yo siempre pensé que era producto de la imaginación de Goya, que tenía una imaginación muy fértil. Nunca pensé nada más. Y un día, hablando con una amiga, yo estaba buscando tema para una novela, me dijo, ¿tú sabías que la duquesa de Alba, la musa de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra? Y dijo, perdona, repite porque no te he entendido bien. Y entonces ahí me puse a investigar. Y luego decidí que iba a estructurar la novela como la historia de dos madres, porque obviamente si a la duquesa le regalaron esta niña, quiere decir que alguien a una madre se la robaron, ¿no? Trinidad. Y entonces, claro, y entonces es por un lado la historia de la duquesa de Alba, la corte, los reyes, los ricos, en fin, todo el oropel, y por otro lado la historia de la otra madre, de Trinidad, que busca a su hija, y eso me permite hablar de los esclavos y de todos sus peripecias. Bueno, y de la corte de los milagros, que también tiene ese experimento rusoniano, pero hay que ver en la génesis de una novela como esta, que lleva todo un proceso de trabajo, de investigación, nace de un cuadro de esa niñita que está tirándole de la falda. Ahí surge la génesis de la novela. Sí, y luego, bueno, pues es una historia que, a pesar de que hay dos retratos de Goya de la niña, ha quedado muy olvidado. Por ejemplo, tú sabes que hay una novela que se llama Bolavenum, que fue uno de los premios Planeta, una magnífica novela, escrita por un compatriota mío, por cierto, por Antonio Larreta, y entonces él la menciona, pero muy de pasadita, y luego ha quedado olvidada. Sin embargo, existe el testamento de la duquesa, en el que se ve exactamente qué es lo que le legó, un dinero muy considerable y una renta vitalicia, y a partir de ahí se le pierde la pista a la niña. Entonces a mí me permitía, utilizar la imaginación, pero a pesar de que todo lo que cuento es ficticio en la historia de Trinidad, de la madre, sin embargo está basado en cosas que le ocurrían a otras esclavas en esta misma circunstancia. Y también estos experimentos cuando dicen los ojos de Trinidad, que es la madre, tardan en acostumbrarse a aquella semipenumbra, pero cuando lo hacen se abren inmensos a descubrir cómo a derecha y a izquierda de aquel pasillo helado se alinean media docena de celdas de gruesos barrotes y en ellas como animales, como bestias de un abandonado circo pueden verse a los integrantes de la corte de los milagros. Que eso es en el coto de Caza. Exacto, sí. El siglo de las luces, uno de los personajes más preponderantes es Rousseau. Entonces, según Rousseau, el ser humano es mirífico y generoso y perfecto, y son las instituciones las que lo pervierten, y entonces él preconizaba la vuelta a lo natural. Y entonces eso explica, por ejemplo, la historia de María Antonieta jugando a las pastorcitas, y se dedicaba a ordeñar y hacer quesos y cosas por el estilo hasta que le cortaron la cabeza. Bueno, y había mucha gente que con este asunto de volver a lo natural y ensalzar lo primitivo, etcétera, llegaba a caer en cosas esperpénticas. Por ejemplo, un noble en Francia se trajo toda una tribu de indios piel roja, unos sioux, para enseñarles a tocar instrumentos y hacer una orquesta con ellos en taparrabos, o sea, una cosa absurda. Eso era un experimento rusoniano. Y en la novela se habla de otro terrible experimento rusoniano en el que participa una duquesa
que se llama Amaranta. Sí. Y es un experimento terrible. Bueno, vamos a pasar un cuestionario, Carmen Posadas, con Charo Gutiérrez. Le presento a mi compañera Charo. Bienvenida. Bienvenida y encantada. Gracias. Y que tiene que ver bastante con el libro, pero también será para conocer el punto de vista de la escritora. Carmen, ¿qué prefiere, la españolidad o el enciclopedismo? Bueno, hay que elegir, porque a mí me gustan todas las cosas según qué medida, pero yo creo que visto lo que ha pasado a la larga, un poco de enciclopedismo hubiera venido muy bien en España. ¿Usted manifiesta sus sentimientos o es más bien como una alba que no llora, no protesta, no se queja? A mí me enseñaron, me educaron así, ¿no? Uno no se queja, no protesta, no llora, se viene llorado de casa, todas esas cosas. ¿Quiénes son más generosos, los arribistas o los arribados? Por supuesto, mucho más los arribistas, porque quieren abrirse camino y entonces, bueno, por ejemplo, como mecenas, siempre en aquella época se elegía a una persona que quería abrirse camino en la sociedad. Los aristócratas de toda la vida no eran tan generosos. Juan Piñatelli, hermanastro de la duquesa, como se ha dicho, ¿amor o capricho? Era un playboy, estaban todas enamoradas de él y entonces más bien capricho. Sí. Como príncipe de la paz, ¿a usted le seduce más los prólogos del amor o la consumación? A ver, también tengo que elegir porque las dos cosas son muy buenas. Bueno, pues... Las dos cosas me gustan. Hermógenes Pavía, cronista social del Impertinente, ¿podría ser un colaborador de Sálvame? Por supuesto, es un precursor. Los periodistas, tal como los entendemos ahora, tienen su origen en el siglo XVIII y Hermógenes Pavía es de ese tipo de persona que no quiere que la realidad le estropee una buena noticia. ¿Dónde hubiera preferido vivir? ¿En el Piccolo Mondo, ese circo donde no existía el dolor, o en la corte de Carlos III? No, el Piccolo Mondo es un sitio horrible. No, en la corte de Carlos III, sí. Relata los vicios de una corte ociosa y promiscua. ¿Cuál sería el vicio más destacado de la actual villa y corte, de la actual? De la actual. Bueno, un cierto derrotismo que se ha instaurado en España, y yo como sudaca que soy quiero decir que España es mucho mejor de lo que creen los españoles. Ahora están todos golpes de pecho, somos un desastre, lo hemos hecho todo muy mal. No es verdad. ¿Qué es la rutina para usted? ¿La bendición de los inteligentes o la maldición de los necios? La bendición de los inteligentes. Sin rutina todo es un caos. ¿Y en quién confiaría más? ¿En un babalabo, sacerdote orisa o en, por ejemplo, una Aramis Fuster? Bueno, voy a elegir a los orishas porque Aramis Fuster me parece que falla un poco. ¿Qué arrasa más, el fuego de la ambición o el fuego del amor? Eso es una buena pregunta. Yo creo que al final arrasa más el fuego de la ambición. Bueno, pues ya hemos terminado y casi... Y casi que hemos terminado el programa, pero sí, nos vamos a quedar con un detalle. Desde luego este libro da para un guión de cine, un guión de teatro, como por supuesto, como ocurre con la obra que hoy se estrena en el Teatro Lope de Vega de Sevilla, Marat Sade, un montaje de Atalaya basado en textos de Peter Weiss y que representa la persecución y asesinato de Jean-Paul Marat. Como saben, aborda los años posteriores a la Revolución Francesa, pero por su lenguaje y su visión resulta de gran actualidad, ya que gira, entre otros, en torno a la honestidad y la corrupción. Aunque Carlota esté dormida. Bueno, nos viene... lo que hemos dicho, que nos quedamos sin tiempo. Pero que nos viene muy bien para lo que hemos Claro. estado hablando, porque aquí es lo que previo de la Revolución Francesa y lo que pasa Exacto, después. es este mismo Y el recuerdo, Carmen, que nos deja, que hoy presenta su libro a las 8 en Sevilla, en la Fundación Cajasol, Sala Antonio Machado. Pero nos quedamos con este recuerdo tuyo. Bueno, tan expresiva y tan sonriente como siempre. Gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Gracias, nosotros nos vamos con el anuncio de que Barney, la longeva banda madrileña de rock, ha incluido en la ciudad de Granada su gira que comienza en el mes de marzo. Con ello les dejamos esta mañana. Otra mujer y baila mientras puedas, tú mi amor lo puedes hacer.